¿Qué pasa cuando un chico pobre, con una guitarra prestada, decide cantar de un modo que nadie lo había hecho nunca? ¿Qué pasa cuando un tímido niño de tu pelo enciende a todo el mundo y a su vez queda atrapado por sus mismas llamas? Elvis Presley no fue solo el rey del rock, fue un revolucionario que rompió moldes, que desafió a una generación entera y que también pagó un precio demasiado alto. Quedarte en este video no es solo conocer la historia de un cantante famoso, es descubrir la historia de un hombre que te grita que sigas tu pasión, que desarrolles tu don y que no temas incomodar al mundo. Pero también es una advertencia: no todos los que te rodean quieren verte crecer. Algunos solo quieren aprovecharse de ti. Si te quedas hasta el final, entenderás cómo un joven con una voz distinta cambió el mundo para siempre, y cómo su caída nos recuerda cómo el talento mal guiado puede ser tanto una corona como una cadena. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Elvis Presley nació en Tupelo, Mississippi, en 1935. Su hermano gemelo murió al nacer, y desde ese momento la vida le enseñó que no todo era alegría. Creció en la pobreza, en una pequeña casa de madera, donde había más carencias que comodidades. Pero donde otros solo habrían visto límites, Elvis encontró un mundo lleno de sonidos. En los barrios afroamericanos que lo rodeaban, escuchó por primera vez el gospel en las iglesias y el blues en las calles. Música cargada de fe y de dolor. Música que no solo se cantaba, se sentía. Él, un niño tímido, se quedaba en silencio mirando, escuchando y absorbiendo. Era como si la música lo adoptara, como si le dijera: aquí hay un lugar para ti, aunque el mundo no lo entienda. Cuando cumplió 11 años, su madre le regaló su primera guitarra. No era un juguete costoso, era un instrumento sencillo. Pero ahí, él encontró su escape. Entre acordes torpes y canciones prestadas, Elvis Presley empezó a construir su refugio. La música no solo le dio dinero o fama, le dio algo más importante: un sentido de pertenencia, un camino de certezas en medio de la pobreza, una voz para un niño que hasta ese entonces se había sentido invisible. Elvis creció entre dos mundos: el gospel con el que se adoraba en las iglesias afroamericanas y el blues con el que se lloraba en las calles de Memphis. En una época en la que Estados Unidos estaba completamente segregado, en la que blancos y negros vivían separados, Elvis se atrevió a escuchar y a unir. Cuando entró a Sun Records por primera vez, nadie esperaba nada especial de él, pero cuando abrió la boca y cuando esa voz salió, fue como si todos los géneros que había absorbido sonaran juntos. El country de los blancos, el blues y el gospel de los negros, el ritmo de la calle y la esperanza del alma. Todo en un solo joven, con un acento sureño y un corazón encendido. Esto no fue solo música, fue una revolución. Porque su manera de cantar y bailar rompía los moldes que una sociedad marcaba. Y porque su manera de moverse en el escenario encendía pasiones que nadie se había atrevido a desatar. Las cámaras intentaban cortar la cintura para abajo, porque sus movimientos eran considerados obscenos. Los periódicos lo llamaban una amenaza. Padres indignados lo acusaban de corromper a la juventud. Pero mientras ellos se escandalizaban, los jóvenes gritaban. Por primera vez, sentían que alguien cantaba lo que ellos llevaban dentro: libertad, deseo, rebeldía. Elvis no imitaba a nadie, no se disfrazaba para encajar, no suavizaba su estilo para agradar. Era auténtico. Y aquí está la enseñanza: ser revolucionario siempre incomoda. Elvis incomodó a los religiosos, a los políticos, a los críticos e incluso a la gente de su misma industria. Pero fue precisamente esa incomodidad lo que lo hizo auténtico. Porque si quieres cambiar el mundo, no puedes bailar al ritmo de la música de otros. Elvis Presley lo entendió, y en el escenario, cada grito, cada movimiento, cada acorde era un grito de autenticidad. El ascenso de Elvis fue tan rápido que parecía un sueño: de cantar en pequeños escenarios a llenar estadios en unos cuantos meses, de ser un joven con guitarra en mano a convertirse en el rey del rock. Hollywood lo llamó, la televisión lo persiguió, y el mundo entero quería un pedazo de él. Pero los sueños, cuando crecen demasiado rápido, también pueden convertirse en cadenas. En medio de su ascenso apareció un hombre: el coronel Tom Parker, un supuesto genio de los negocios, que en realidad no era ni héroe ni coronel, solo un estafador con olfato para el dinero. Parker tomó a Elvis bajo su ala, pero no para protegerlo, sino para exprimirlo. Elvis quería ser un artista. Él soñaba con cantar blues, gospel, probar nuevos géneros y expandir su música. Pero Parker lo convirtió en un producto: películas vacías, giras interminables y contratos millonarios que llenaban los bolsillos de Parker, mientras Elvis
lo dejaban sin nada. No importaba si estaba cansado, tampoco importaba si necesitaba ayuda. Lo único que importaba para él es que Elvis subiera al escenario noche tras noche, a pesar de que se estuviera rompiendo. Y aquí está la tragedia de esta historia. Elvis tenía un don que podía haberse ido revolucionando la música, pero fue usado por quienes no lo entendían y solo veían en él un negocio. Estaba rodeado de multitudes, pero profundamente solo. La maquinaria del éxito aplaudía, pero no lo sostenía. Y esta es la advertencia para todos nosotros. No basta con tener un talento o alcanzar la cima. Si quienes te rodean no te apoyan, sino que solo buscan su conveniencia, el éxito se convierte en una prisión. Elvis Presley, el hombre que había revolucionado la música, comenzaba a ser prisionero de su propio éxito. Un rey con corona, pero sin libertad. Elvis Presley fue un hombre que encendía multitudes con solo abrir la boca. En el escenario, aún en sus últimos y peores años, aún su voz sonaba poderosa, pero detrás de las luces, su vida se apagaba lentamente. El peso de ser el rey lo consumía. La presión de las giras interminables, los contratos que no podía rechazar y la maquinaria que lo empujaba día tras día lo consumía. Para seguir adelante empezó a consumir medicamentos, pastillas para dormir, para despertar, para resistir. El mismo fuego que lo hizo brillar lo estaba quemando. Su cuerpo comenzó a notarlo. Subió de peso, perdió energía y su salud se deterioraba. Pero nadie lo detenía. Porque mientras hubiera un escenario lleno y mientras los aplausos siguieran sonando, Parker y la industria lo seguían empujando. En esos años, Elvis era dos hombres distintos. El ídolo, vestido de lentejuelas que hacía vibrar a la multitud, y el hombre solo, en su habitación, cada vez más quebrado. El 16 de agosto de 1977, con apenas 42 años, Elvis Presley fue encontrado muerto en su mansión Graceland. El mundo lloró la pérdida de un rey que parecía eterno, pero que tristemente se había consumido antes de tiempo. Y ahí está la tragedia. La estrella que encendió a una generación entera, que rompió moldes y que cambió la industria musical para siempre, se consumió con el fuego que lo hizo brillar. Elvis Presley murió joven. Su vida fue tan brillante como trágica. Un hombre que cambió la industria para siempre, pero que, tristemente, no supo protegerse de quienes lo rodeaban. Pero si algo queda claro, es que Elvis no fue un accidente en la historia. Fue un revolucionario. Un joven pobre con una guitarra en la mano que se atrevió a cantar distinto, a mezclar lo que el mundo quería separar y a moverse como nadie se había movido antes. Él nos enseñó que los dones que recibimos no son para esconderlos, que las pasiones que arden en nosotros tienen el poder de cambiar culturas, romper fronteras e inspirar generaciones. Sí, su final fue trágico, pero su legado sigue vivo en cada acorde del rock, en cada artista que se atreve a romper moldes, en cada persona que decide vivir su autenticidad, aunque incomode. Elvis Presley y su historia nos recuerdan dos cosas. Primero, que seguir tu pasión vale la pena, aunque tengas que desafiar al mundo entero. Y segundo, que tenemos que cuidar nuestro entorno, porque no todos los que nos aplauden quieren nuestro bien. Elvis Presley fue un rey sin corona eterna, pero su rugido aún suena en la historia. Y hoy su vida nos invita a lo mismo, a atrevernos a ser auténticos, a romper moldes, a vivir con la fuerza de quienes saben que su don no es una carga, sino su regalo para cambiar al mundo.